8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 9 de abril y el día viene muy revuelto con los aranceles y en lo meteorológico. Sí, aparece Oliver y van 15 borrascas fuertes desde principios de este año. Tremendo, esto no termina. Esta tarde va a llegar a la península y va a estar hasta aquí, hasta al menos el martes próximo. Así que el domingo de Ramos se nos... se estropea. Pero bueno, lo que está revuelto también es el panorama económico, el panorama bursátil, el ámbito geopolítico por los aranceles de Trump. Segundo día de esa ronda de aranceles de Donald Trump. Desde hace 2 horas, tenemos un 20% de aranceles para todo lo que queramos exportar a Estados Unidos. La verdad es que nos podemos dar con un canto en los dientes porque China va a soportar aranceles del 104% entre fijos, específicos y recíprocos. Ahí toda la batería. A la espera de ver cómo abre Europa, las bolsas asiáticas están en rojo. Los altibajos continúan, la tensión es máxima y mucho me temo que esto se va a prolongar, Rubén Gil, en los próximos días. Y es curioso que China, que es la que va a soportar los aranceles más altos, la bolsa china esté en positivo, cotizando esta mañana la bolsa de Shanghái con una subida del 0,75%. Caída importante esta madrugada de nuevo para el Nikkei de Tokio, bajando ahora mismo más de un 3,5%. Baja también Hong Kong, aunque es cierto que ha ido moderando en los últimos minutos esas pérdidas y se deja ahora mismo el Hansen un 0,9%. Bolsa de Corea del Sur, que entra en terreno negativo, perdiendo hoy casi un 2%, y los futuros anticipan una sesión complicada en Europa. Futuro del DAX lo tenemos ahora mismo bajando casi 700 puntos, casi un 3,5%, un 3,3% baja el futuro del DAX. Baja también el futuro del Eurostock 50, un 3,5%, y el futuro del IBEX 35 lo tenemos ya moviéndose con recortes del 3%. En negativo también, aunque también, como en el caso de las bolsas asiáticas, han ido perdiendo fuerza las caídas. En negativo los futuros en Estados Unidos, futuro del Dow Jones ahora mismo cotizando con una caída del 1,7%, el del S&P 500 está dejando un 2%, futuro del Nasdaq abajo un 1,7%. Tres ideas. Una, Estados Unidos sigue empecinado en mantener e incluso aumentar los aranceles. No se va a parar. China no se achanta y Europa va a publicar hoy la lista de productos norteamericanos a los que les va a meter una serie de aranceles que entrarían en vigor en varias escaladas, en varias fechas. Unos la próxima semana, otros el 15 de abril, sí que es la próxima semana, 15 de abril, otros a partir de mayo y otros en diciembre. Tasas que van a golpear a grandes empresas norteamericanas. Estoy pensando en un PepsiCo con marcas de snacks, de zumos, de cereales, en un Kellogg's, en un Kraft. En el sector de moda, por ejemplo, tenemos a Levi's, tenemos también a VF Corporation, que vende marcas aquí en Europa tan conocidas como Vans o Timberland. Otro de los nombres que se van a ver perjudicados son Harley Davidson, Caterpillar, Black & Decker. Bueno, parece que a Trump no le importa pegarse un tiro en el pie y dañar a sus empresas con tal de que el mundo entero vea de que va en serio. Incluso saca pecho diciendo que muchos países se están arrastrando ante él para suplicar menos aranceles. Pekín ya ha dicho que va a luchar hasta el final y califica de chantaje y de acoso la actitud de Donald Trump. Pide igualdad y Trump parece que no está dispuesto a mirarse frente a frente. Dentro del equipo de Trump suenan las primeras voces críticas, como la de uno de sus más fieles escuderos hasta ahora. Elon Musk ayer se descolgaba con un ataque directo a Peter Navarro, que es el artífice de estos aranceles dentro de la administración republicana. Directamente le llamaba imbécil y Navarro respondía diciéndole que Musk era un simple ensamblador de coches. Recordaba que sus Teslas son el resultado de un montón de piezas baratas que compra Elon Musk en China, en Taiwán, en Japón, y que él
él no es capaz de fabricar en Estados Unidos. Ya ven cómo está el panorama allí en Estados Unidos. Mientras Sánchez va a llegar a China para estrechar lazos comerciales. Pekín está viendo la oportunidad de que los europeos se alejen de Estados Unidos y se acerquen a China. Veremos si nos conviene. Ayer el Consejo de Ministros aprobaba aquí el plan de ayudas para los afectados por los aranceles. La ley va a movilizar 7.720 millones de euros, pero ni un solo euro se va a destinar a ayudas directas. El plan del Gobierno solo activa créditos y activa ayudas. Se reactivan, por ejemplo, los ERTE y las empresas que reciban ayudas no van a poder despedir. Hoy se va a publicar en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, ese Real Decreto que tendrá que ser convalidado antes de un mes en el Congreso. Y hoy en el Congreso, Carlos Cuerpo va a explicar los detalles. Estima que los aranceles van a golpear al 80% de las exportaciones españolas a Estados Unidos. Expertos y economistas consideran que la economía española tiene menor dependencia de Estados Unidos que el resto de las economías de la eurozona y cifran entre un 4 y un 5% las exportaciones nacionales, centradas en su mayoría en medianas empresas. Dice que en el caso de las grandes corporaciones su exposición es reducida al tener una mayor implantación industrial, una mayor implantación operativa allí en Estados Unidos. Un Acerinox, un Iberdrola, un Ferrovial, un ACS, un Europastry podrían sortear mayor o menor medida los efectos de estas tensiones internacionales gracias a su capacidad productiva local y a una cadena de suministro más integrada en el mercado americano. Ojo, porque hay instituciones como Funcas, Fedea, CaixaBank o BBVA Research que ya están echando cálculos y dicen que a nivel agregado y a corto plazo el impacto macro de estos aranceles en la economía española no será muy significativo, de en torno a 2-3 décimas sobre ese crecimiento económico. Esperemos, crucemos dedos. Bueno, hay mucho más. El día está arrancando. Son las 8:06, esto es Radio Intereconomía. Vamos ahora con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Estados Unidos impone desde hace una hora los aranceles específicos a las importaciones de productos de varios países. Son aranceles a todos aquellos países y regiones que tienen superávit comercial con Washington y que en el caso de China son del 104% respecto a las represalias de Pekín. Para la Unión Europea, esas nuevas tarifas que han entrado hoy en vigor son del 20%, para Japón del 24% y para Vietnam del 46%. Donald Trump saca pecho, dice que espera una llamada de Pekín para negociar y se abre acuerdos a medida país por país, pero no detiene la guerra global. Queremos hacer un trato, hacemos tratos y la gente paga aranceles. Los países están pagando aranceles ahora mismo. China está pagando un arancel del 104%, piénsalo, un 104%. Ahora suena ridículo, pero nos cobran por muchos artículos el 100, el 125%. Muchos países lo han hecho, nos han estafado a diestro y siniestro, pero ahora nos toca a nosotros hacer la estafa. No pasa nada, vamos a hacer que nuestro país sea aún más fuerte de lo que nunca fue. Además, Donald Trump anunciaba anoche un importante arancel a la industria farmacéutica que se conocerá en los próximos días. La Casa Blanca asegura que casi 70 países han puesto ya en contacto para negociar la retirada de estas tarifas. Scott Bessent es el secretario del Tesoro estadounidense. Creo que vamos a ver algunos países muy grandes con grandes déficits comerciales presentarse muy rápidamente. Creo que si vienen a la mesa con propuestas sólidas podemos llegar a buenos acuerdos y parte del cálculo puede ser que parte de los aranceles se mantengan. La Unión Europea dará a conocer hoy la lista de productos de Estados Unidos a los que aplicará aranceles. Los 27 van a dar luz verde hoy a los primeros gravámenes del 25% a esos productos que se verán afectados, como diamantes, huevos, arroz, puros, cigarrillos, calzado, frigoríficos, gafas o ropa de esquí. Una lista de la que se quedan fuera el bourbon, el vino y los lácteos. Los aranceles europeos a productos estadounidenses entrarían en vigor de forma escalonada y los primeros empezarían a aplicarse ya la semana que viene. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparece en el Pleno del Congreso para informar sobre el plan de respuesta ante los aranceles de Estados Unidos. Un plan que sigue negociando con los grupos parlamentarios para lograr su convalidación. En total, el Gobierno va a movilizar más de 14.000 millones de euros, de los que un 25% irán a Cataluña, tal y como acordado con Junts. Cuerpo calcula que el 80% de las exportaciones españolas a Estados Unidos están afectadas por los nuevos aranceles.
Estados Unidos es nuestro principal destino de inversión directa y también es el principal inversor en materia de inversión extranjera directa en España. Estamos hablando de un stock total de inversión extranjera directa de España en Estados Unidos en torno a los 90.000 millones y de Estados Unidos en España en torno a los 115.000 millones. También bastante equilibrado, pero como ven, hablamos de cifras muy relevantes que destacan o ponen de manifiesto precisamente la fortaleza de esta relación que tenemos que defender, y en ello estamos poniendo todo nuestro empeño, tendiendo la mano a las autoridades americanas para llegar a una solución negociada, acordada, y apoyando también a la Comisión Europea, por supuesto, en esta tarea. Pedro Sánchez continúa su viaje por Asia en plena guerra comercial. Hoy va a mantener reuniones con las principales autoridades de Vietnam mientras apuesta por reforzar las relaciones comerciales con Asia ante el repliegue arancelario de Estados Unidos. Sánchez está acompañado en este viaje por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que apuesta por ampliar mercados como el de China para hacer frente a los aranceles. Tenemos que mantener mercados y tenemos también que diversificar y ampliar mercados, y en ello está el gobierno de España. Conseguimos sobrevivir al conflicto Airbus-Boeing y sin duda vamos no solo a sobrevivir, sino a salir de este. Estoy convencido de ello. La Reserva Federal de Estados Unidos publica hoy las actas de su última reunión. La que celebró en el mes de marzo y la que mantuvo sin cambios los tipos. El mercado va a buscar pistas en esas actas sobre si el organismo dice algo sobre el impacto de los aranceles en el crecimiento y en la inflación, mientras desde el Banco Central Europeo, su vicepresidente Luis de Guindos cree que Europa debe responder a Estados Unidos, aunque mostrando voluntad de negociación. Europa está en una situación de encrucijada. Tiene que responder a las decisiones que está tomando los Estados Unidos, que ha sido nuestro socio tradicional en todos los aspectos, no solamente en los económicos, sino también en defensa, como saben ustedes, políticos, de principios de defensa de valores, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta tiene que ser una respuesta lógicamente pensada, prudente, sensata, pero tiene que haber una respuesta, evidentemente. Y tenemos que intentar evitar, lógicamente, una escalada del enfrentamiento comercial. Eso sería muy negativo para todos. El Banco de Francia presenta este miércoles su informe sobre la situación de la economía del país. François Villeroy va a presentar ese documento que cada año envía al presidente del país sobre la situación de la economía gala, que en esta ocasión viene marcado por la incertidumbre arancelaria. El organismo ya anticipaba ayer que la economía francesa podría crecer 2 décimas en el primer trimestre del año. En Alemania, conservadores y socialdemócratas llegan a un acuerdo para formar gobierno. La CDU y el SPD van a dar hoy a conocer los detalles de ese acuerdo que va a guiar la acción del nuevo gobierno alemán. Ambos partidos han solucionado sus diferencias 6 semanas después de las elecciones, presionados por el clima de incertidumbre global provocado por la guerra comercial. Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, continúa su viaje a Japón, donde se ha reunido con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba. Y desde allí Rutte ha expresado su preocupación por la carrera armamentística china y las maniobras militares en torno a Taiwán, y ha pedido colaboración a los socios de la alianza. No seamos ingenuos al respecto. China está apoyando los esfuerzos bélicos rusos. China está construyendo sus fuerzas armadas, incluida su marina, a un ritmo acelerado. Así que no podemos ser ingenuos y realmente tenemos que trabajar juntos, evaluar lo que está sucediendo, y por eso creo que desarrollar la base industrial de defensa es tan importante. Mientras tanto, el presidente ucraniano Zelensky acusa a China de la participación de mercenarios chinos en la guerra de Moscú, después de que el ejército ucraniano haya capturado a 2 prisioneros de esta nacionalidad. Hemos capturado militares chinos en territorio de Ucrania. En el combate entraron los ucranianos en Donetsk, Tarabivka y Belegorivka. 6 militares chinos y 2 capturados. Hay documentos, pasaportes e incluso tarjetas de crédito. Son ciudadanos de China. Creo que es un elemento muy importante. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Me dejaron mudo, Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
Súmate a la diversión con Bono Parques y disfruta las veces que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Solo hasta el 9 de abril adquiere tu bono oro con un 35% de descuento y ahórrate hasta 74 euros. ¿Te lo vas a perder? Condiciones en bonoparques.es. Viaja de la mano de Cathay para descubrir la fascinante esencia de Hong Kong con otra mirada. Déjate sorprender por sus tradiciones milenarias, sus mercados llenos de vida, su exquisita gastronomía y su naturaleza entre mar y montañas. Un destino único al que solo podrás llegar volando sin escalas con la aerolínea Premium Cathay Pacific y vivirlo como nunca. Hong Kong y playas 10 días desde 1.820 euros. Cathay. Descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes. Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid. Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. El kit digital es una herramienta para impulsar la transformación tecnológica de autónomos y pequeñas empresas. El 25% de los autónomos lo han solicitado ya, dando un paso hacia la digitalización. A partir del 1 de enero de 2026, todos los negocios deberán contar con un software de facturación adaptado a los requisitos de Hacienda, por lo que la implementación del kit digital ayudará a los emprendedores a adaptarse a estas obligaciones. Esta medida no solo ayudará a adaptarse a la normativa, sino que también optimizará procesos y mejorará la competitividad. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Hoy con Inmaculada Sánchez Ramos. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, por decir algo, porque la verdad hay tormenta perfecta meteorológica. Oliver, se llama Oliver. Oye, ayer leía que hay, 15 borrascas de las duras hemos soportado. ¿Te acuerdas de alguno de los nombres? No, yo sinceramente no puedo prestar, no suelo prestar atención. Sé que en un momento dado antes solo eran femeninos y luego se cambiaron y se alternan, pero no, te soy sincera, no tengo ni idea de los nombres. Jesús Reglero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Estás pensando en alguna maldad? No, estaba pensando esto de las borrascas, había una que se llama Martiño, yo creo, ¿no? Que fue la de hace 15 días, ¿no? Bueno, me acompaña Carlos Arenas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. La próxima se va a llamar Trump. Sí, a mí no, cuando estás diciendo los nombres, a mí el que se me venía a la cabeza era de Jennifer, pero digo, no, eso es otra cosa. No, eso es otra tormenta. Vale, esa es otra. No, había otra femenina que era Nuria, creo que ha sido una de las penúltimas o algo así. Pero eso, la de Martiño, la de Oliver, yo ahora, bueno. Oye, tenemos muchos temas sobre la mesa, tema aranceles, ya son una realidad y los que están por venir. Donald Trump insiste en que va en serio. Ayer sacaba pecho diciendo que hay un montón de
de países que se están prácticamente arrastrando ante él para suplicar una negociación. China no se achanta y hoy Europa va a plantear una serie de productos, va a publicar esa lista, 1.500 productos a los que va a aplicar aranceles que va a ir entrando en vigor en distintas fases. La primera el próximo 15 de abril. Me acompaña Íñigo Fernández de Mesa, que es vicepresidente de la COE. Íñigo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Y mientras, el gobierno español ha preparado una batería de medidas, un plan para que las empresas españolas afronten mejor, con un mayor colchón, esta crisis arancelaria. ¿Qué te parece el plan presentado ayer por el gobierno en el Consejo de Ministros y que hoy detallará el ministro Carlos Cuerpo en el Congreso? Bueno, yo creo que el plan nos parece bien, pero es claramente insuficiente, ¿no? Yo creo que vivimos un acontecimiento mundial, en fin, sin precedentes en materia de tarifas, y donde yo creo que la respuesta tiene que ser europea. Es decir, al final, Europa somos un continente de 400 millones de habitantes, es decir, una vez más España, al pertenecer a Europa, pues estamos más protegidos que si funcionáramos de forma aislada, y la respuesta global tiene que ser mejorar la competitividad de nuestras empresas para compensar, digamos, estas políticas arancelarias y mejorar el mercado único europeo, es decir, eliminando las trabas que tenemos internamente para comercializar nuestros bienes y consolidando determinados mercados que están sin consolidar, como es el mercado bancario, de capitales, teleco, energía y el mercado de defensa. Es decir, Europa internamente tiene capacidad para, usando uno de los mayores mercados del mundo y el que más renta tiene, con 450 millones de habitantes, tiene capacidad de dar respuesta a las medidas de Trump y, en cierta forma, limitando su impacto negativo. No es una respuesta que podamos dar nosotros solos. Pero mientras que Europa actúa, los aranceles ya están aquí, entran en vigor y entiendo que los gobiernos deberán de echar una mano en la medida de lo posible a las empresas, a grandes, pequeñas, de Madrid, de Barcelona o de cualquier punto de España. Ayer el Consejo de Ministros movilizaba o aprobaba ese plan de ayudas. Va a movilizar 7.720 millones de euros, pero no va a haber ayudas directas. Activa créditos y activa ayudas. ¿Qué te parece el plan del gobierno? ¿Suficiente? No, como comentaba, es un plan insuficiente. En primer lugar, la mayor parte de las partidas son partidas ya existentes en los fondos Next Generation que no habían sido utilizados, y habrá que ver si pueden ser utilizados para otros fines, y en segundo lugar, se trata también de avales para préstamos del ICO. Nosotros lo que creemos que hace falta en Europa y en España en particular es una rebaja importante de la fiscalidad a las empresas, especialmente a las afectadas por el aumento de las tarifas. En España en los últimos años ha habido un aumento de la fiscalidad muy importante a las empresas, un aumento de la fiscalidad de las cotizaciones sociales, un aumento del impuesto de sociedades en muchos casos. Es decir, la empresa española ha sido tremendamente gravada desde el punto de vista de impuestos. Hace poco hicimos un estudio donde concluíamos que el número de impuestos directos o indirectos pagadas por las empresas prácticamente alcanzaba el 48% de la recaudación, y además las empresas no solo actúan como, pagadoras de impuestos, sino como agentes recaudadoras. Por las empresas pasan el 85% de los impuestos. Es decir, que es muy importante reducir la fiscalidad en las empresas, por un lado, y luego reducir las normas y reducir todo aquello que hace que el desarrollo empresarial sea mucho más pernicioso. Es decir, esto es mucho más efectivo que dar préstamos o que dar ayudas limitadas y que es difícilmente gastables. Y, por ejemplo, que se reactiven los ERTE, o que las empresas que reciban ayudas no puedan despedir, o que las pérdidas por los aranceles no sean causa de disolución durante un año. ¿Esta música cómo te suena? Todas son medidas que suenan bien de forma separada, pero creemos que que tienen que ser ayudas más orientadas, más directas, y la forma más directa de favorecer a una empresa es en materia de reducción de impuestos. Esto, digamos, es mucho más objetivo, es mucho más automático
y mejora mucho la competitividad de nuestras empresas. Nuestras empresas, en el aumento de las tarifas, va a tener dos impactos. En primer lugar, se va a encarecer nuestros productos fuera, y muchas de las empresas, aquellas que vean que su mercado puede peligrar en Estados Unidos, pues igual tienen que absorber parte de los aranceles con cargo a márgenes. Es decir, que habrá que las empresas van a sufrir en sus márgenes, van a sufrir en sus beneficios, y la única forma de compensarlos, mientras no se produce un cambio a otros mercados, es a través de mejorar la competitividad. Y eso se mejora pues a través de una fiscalidad mucho más eficiente y a través de medidas que tiendan a mejorar la gestión y la productividad de las empresas. Y luego, ¿debería el Gobierno plantear medidas más ajustadas a los sectores más castigados por estos aranceles? Estoy pensando al sector del aceite, al sector del vino, al sector, por ejemplo, de componentes de automoción, este tipo de compañías, porque vemos que, por ejemplo, muchas de las grandes no se van a ver afectadas porque ya tienen capacidad para operar allí o para reaccionar, pero hay muchas pequeñas y medianas de sectores muy concretos que sí que pueden sufrir. ¿Ahí debería ser el Gobierno mucho más quirúrgico? Yo creo que el Gobierno sí, efectivamente, tiene que apoyar más a las empresas que están más perjudicadas, y de eso no tenemos ninguna duda, y sobre todo tiene que apoyarlas, como insisto, para que se vean compensadas en la pérdida de competitividad como consecuencia de los aranceles, y que les permita también, yo creo que las medidas, todas aquellas medidas que permitan también a las empresas reorientar el comercio hacia otros países con menores aranceles, pues son también medidas positivas. Pero insisto, tienen que ser medidas directas, de uso inmediato, es decir, y en eso la fiscalidad es la más rápida, y que eso haga que nuestras empresas pues puedan competir en pie de igualdad. Y luego una última cosa, Íñigo, ¿cómo ves la visita del presidente del Gobierno a Asia, parando en Vietnam, parando en China, para estrechar lazos comerciales, para abrir ahí nuevos mercados para España y para Europa? Yo creo que es bueno abrir siempre mercados, pero es muy importante que vayamos siempre de manera coordinada de la mano de Europa. Es decir, al final somos un bloque comercial, tenemos que dar el mensaje de unidad a países terceros en materia comercial en Europa, y yo creo que es absolutamente fundamental ir coordinado y tener una buena coordinación con Europa en todas aquellas acciones comerciales que hagamos fuera de España. Muy bien, pues iremos viendo. Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de COE, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Las medidas del Gobierno, Carlos, ¿qué te parecen? Mal, me parecen mal. Desarrolla, esto como en el colegio, desarrolla. Primero, no son ayudas directas, son créditos del ICO. ¿Qué sentido tiene dar unas ayudas en forma de préstamo si los aranceles van a ser permanentes o no es una medida que sea coyuntural? O sea, lo que vamos a hacer es, ¿queremos financiar industrias que no son competitivas? Yo entiendo que es un drama. Lo que hay que hacer es meter presión en la Unión Europea para que, lejos de poner más aranceles, los quite, para que no solo no tengamos que dar unas ayudas de 14.000 millones, que por cierto, todavía no se han pagado las de Valencia, no se han pagado las de La Palma, no se han pagado algunas de Lorca. Tenemos que aumentar el presupuesto en defensa, y ahora 14.000 millones, es verdad que son parte de créditos. Lo que hay que hacer es presionar en la Unión Europea para que los aranceles bajen al 0%, y de ese modo... O sea, que Europa baje los aranceles al 0%. Eso es, en todo, no solo en los industriales. Y entonces ahí no solo ayudamos más a esas empresas, sino que hacemos que estén en una situación mejor que la de ayer. Inmaculada. En la misma línea, y también en la misma línea de nuestro invitado, que ha hecho mucha hincapié en la fiscalidad, que es en la misma línea que está yendo Carlos, y también en la regulación. Lo ha dicho muy de pasada. Es cierto que la Unión Europea está rebajando ahora, por ejemplo, en el tema de sostenibilidad, todo el paquete Omnibus, y ayer o antes de ayer leía que también el tema del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es que antes lo que era un derecho fundamental y teníamos que matar por ello, ahora resulta que no lo es.
Eso ha generado toda esta regulación tan fortísima, ha generado muchísimos detracción de recursos del sistema productivo, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo con ambos. Hay que los sectores públicos, o sea, tanto la administración española como la europea, tienen que es que ni se lo plantean. La fiscalidad mía es intocable. ¿Cómo que es intocable? En el momento que además ha habido la mayor recaudación casi de la historia. Vosotros algunos sabréis, a lo mejor ya de la historia entera no lo sé, pero desde luego de los últimos años. Entonces, oye, perdona, empieza primero limpiando tu casa, en vez de dar, digamos, migajas, deja de cobrar tú, deja de quitar pon esos recursos en la parte productiva y luego, como dicen por ahí por Valencia, ya hablaremos. Pero de momento empieza con tu casa. Jesús. A ver, varios temas. En primer lugar, el impacto directo de los aranceles en España es mínimo. O sea, España no vende mucho a Estados Unidos. Bueno, hay algunos sectores que sí, ¿eh? En algunos sectores que sí. Bueno, claro, pero componentes, un Gestam. No, pero un Gestam y todos estos no tienen ningún problema porque ellos tienen sus fábricas en Estados Unidos y a ellos no les va a pasar absolutamente nada. Es decir, al final aquí estamos hablando de quién es el que está produciendo en España, que puede ser el vino, que puede ser el aceite de oliva, y que está vendiendo directamente allí como una mera exportación. Bueno, pero ahí sí que mucha pequeña y mediana sí que se va a ver. Sí, pero bueno, pero es menor. Esas grandes tienen fábricas allí, pero medianas y pequeñas no. Pero que es menor, o sea, es decir, al final esto no es el COVID, esto no es la pandemia. Es decir, el otro día dijeron cuál era el impacto directo en el PIB español y era entre un 0,2 y un 0,3%. Para que nos hagamos una idea, la pandemia del COVID tuvo un impacto del 10% en la economía española. Es decir, está claro que hay que estar ahí, pero bueno, tenemos que tener un poco el contexto en el que estamos. Hay un impacto indirecto que puede venir más y es que, lógicamente, Alemania, que es un socio nuestro, ese sí que está impactado por el tema de Estados Unidos y por los aranceles. Y, por lo tanto, a medio plazo es muy probable que si esto no se soluciona, ya no tengamos un problema solamente con Estados Unidos, sino que tengamos un problema también con Alemania, con Francia y con todos estos, porque ahí sí que les va a golpear mucho en sus economías. Entonces, desde mi modesta opinión, ¿tenemos que tomar medidas? Sí, pero tienen que ser unas medidas mesuradas, tranquilas, etcétera, etcétera. Los préstamos, lo hemos visto hace muy poco tiempo. En la pandemia del COVID se dieron miles de millones de euros a empresas que lo que hicieron fue dejar unas losas de deudas en las mismas que todavía están impagadas. ¿Cuál ha sido la morosidad de todos esos préstamos? Ha sido del 20, del 30, del 40%. Las empresas no pueden pagar los préstamos. Por lo tanto, si se quiere hacer algún tipo de ayuda, se tendrá que hacer algún tipo de ayuda de subvención o de ayuda directa. ¿Cuál es la ayuda directa más sencilla que se puede realizar? Bajar los impuestos a todo el mundo. Bajar los impuestos y hacer un poquito más eficiente la administración. A ver, eso sería lo mejor. No, al revés, estoy apostillando, que estamos los tres diciendo lo mismo. Deja tú de ingresar como sector público, y entonces pon todo esto, o sea, en el fondo los tres lo hemos dicho de distinta manera. Yo discrepo un poco, aunque estoy de acuerdo en el fondo, pero es que, claro, yo estaba buscando algún punto de discrepancia para... yo creo que a España sí le va a afectar, aunque sea de modo indirecto, porque es verdad que la exposición directa es menor, pero en la medida que Francia y sobre todo Alemania no exporten tanto como podrían, ese exceso de producción se va a consumir internamente, con lo cual es menor demanda de otros productos externos, ya no de Estados Unidos, sino de Alemania y de Francia, que ahí sí vienen de España. Hombre, si viene una recesión global, ¿no? Como dicen. Y otra cosa, no, pero ya no por recesión, sino por el cambio, claro. el cambio que hay en el comercio internacional, que ya no deriva el de Alemania en Estados Unidos, sino que deriva en consumo interno. Eso tendremos que ir viendo, porque también tenemos la historia de que los países europeos harán un coche mejor y lo venderán allí. Porque al final Alemania no ha sido un país que lo que quiere es vender a coste bajo. Lo que estoy seguro que estarán haciendo ahora mismo en Alemania es decir, vamos a intentar ver cómo el Audi, que ahora mismo tiene un arancel del 25%, vamos a intentar que sea un coche que tenga más caballos, que tenga más prestaciones, que sea un coche mejor, porque estoy completamente seguro... Pero eso va a largo plazo. Los aranceles entran ya en vigor. Sí, completamente de acuerdo que entran mañana en vigor, pero al final ahí depende también mucho cómo esté capacitado cada uno de los países para irse adaptando. O sea, esto ha ocurrido en la historia. ¿Esto ha ocurrido en la historia? A ver,
Os veo con muchas ganas, ¿no? Y con mucha... pero las tormentas la traen publicidad, esta ya os veo, tormentosos todos. Me voy a publicidad, a la vuelta me contáis cómo debe reaccionar Europa, cómo está reaccionando China. No se achanta, ¿eh? Ha dicho sí, te vas a enterar. Yo aquí nada. Y sin embargo, dentro del equipo de Donald Trump ya empezamos a ver... Es lo que quiere Trump. Que entre a trapo, ¿no? Y que se ponga todavía más borrico. Sí. Y luego dentro del equipo de Trump, oye, ¿qué está mirando el pasando? ¿Qué está pasando? Que hay ya muchos detractores que dicen, esto me está afectando a mí mi bolsillo. Publicidad, si me lo contáis. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Este verano, respira. Adelántate en el Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Daihatsu, Fujitsu, Midea, Mitsubishi Electric, Daikin, Haier, Hisense, Toshiba, Panasonic. Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses. En tienda web y app del Corte Inglés. Solo hasta el 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Queremos hacer un trato, hacemos tratos y la gente paga aranceles. Los países están pagando aranceles ahora mismo. China está pagando un arancel del 104%, piénsalo, un 104%. Ahora suena ridículo, pero nos cobran por muchos artículos el 100, el 125%. Muchos países lo han hecho, nos han estafado a diestro y siniestro, pero ahora nos toca a nosotros hacer la estafa. No pasa nada, vamos a hacer que nuestro país sea aún más fuerte de lo que nunca fue. No detiene la guerra comercial global, sí que habla de acuerdos a medida por país, y dice la Casa Blanca que hay casi 70 países que se han puesto prácticamente de rodillas suplicando una negociación. Inmaculada. Acabo de ver, mira, conforme estabas hablando, que el 17 de abril se va a reunir esta Meloni con Trump, ¿no? Esta sí que va de lista, que va bastante... va, en el mejor sentido, no lo estoy diciendo de lista en el sentido negativo. Ella ha dicho, vamos a lo mío, vamos a organizarnos, voy a ser la primera de la clase y voy a obtener los mejores resultados. Es una confirmación que Europa no tiene un plan conjunto para esto. Porque tenemos hoy al presidente del gobierno en China. La semana que viene va esta señora, que me parece muy bien, a ver a Trump, y antes de ayer estaba Macron diciendo que se tenían que parar todas las inversiones europeas. Es decir, el problema es que Europa no existe. Europa está en los mapas y Europa está con el euro, pero no existe, no tiene una política común comercial, y eso es precisamente lo que este señor está viendo. O sea, está viendo que él puede aprovecharse totalmente en fraccionar todo eso, y al final, ¿qué es lo que tendrá que pasar? Que tendremos que pasar todos por el aro, desafortunadamente, porque nosotros no podemos negociar país con Estados Unidos. O sea, la diferencia de tamaño es inmensa. Pero no desafortunadamente, porque si todos pasamos en acuerdos bilaterales, que en el fondo es lo que quiere Trump, al final todo lo que vamos a conseguir es que los aranceles estén incluso por debajo de lo que estaban antes, salvo en China, que en el fondo es lo que quiere Trump. Esto es una lucha contra China. Y entonces dejar aislada a China con un 104% de aranceles o más, porque esto pueden seguir escalando hasta el 500%, es que les da igual. Y con el resto de países, como está haciendo con Japón, con Vietnam, con Argentina y con muchos otros, llegando a acuerdos para establecer un arancel del 0%. Y mientras Europa siga con el plan de Macron que comentabais, de decir, no, pues ahora te castigo, es como, yo qué sé, imaginaos unos padres que ven que el hijo del vecino copia en el examen.
y dice, pues tú vas a copiar más. Oiga, no, que su hijo estudie, ¿no? Pues Trump quiere hacer más pobres a los americanos con aranceles. Y Macron dice, pues yo voy a hacer más pobres a los europeos. Oiga, quizá lo que deberíamos hacer es llegar a un acuerdo de 0% de aranceles para que seamos todos más ricos y no más pobres. Hombre, yo un poco retomando lo anterior, yo estoy totalmente de acuerdo que la Unión Europea no tiene es que eso es una obviedad tal, y nunca la ha tenido además, porque esto no es nuevo, esto está emergiendo, todas estas guerras comerciales están emergiendo todas las debilidades que tenía la Unión Europea. Antes eran evidentes, pero nadie se atrevía a decir que el rey está desnudo, pero era lo mismo, la regulación excesiva era exagerada, teníamos al campo todo el puñetero día sacando los tractores. Y todos los demás sectores, los fondos Next Generation, mucho fondo, pero luego no se podían ejecutar. O sea, mucho bla, 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 pero luego no se podían ejecutar o no se ejecutaban. Es decir, Europa estaba metida y sigue estando metida en un embrollo, digamos, regulatorio, en una realidad virtual que vivían en otro mundo, en otra dimensión de la Europa real, lo que es, digamos, los estamentos regulatorios de Europa, ¿no? La Comisión, etcétera, ¿no? Y en ese sentido esto va a estar siendo un choque de realidad. Están emergiendo todo esto del rey está desnudo y eso sí, están reaccionando rápido, pero descoordinadamente. Ahora, es una triste gracia que tenga que reaccionar Europa porque vengan los demás, cuando era evidente hacía mucho tiempo. Vale. Oye, me interesa también el efecto que puede tener esto en la economía de Estados Unidos. Luego hablamos del revuelo que hay, de las voces en contra que hay dentro de la administración Trump. Alguno de sus fieles escuderos ya ha alzado la voz y dice, esto me está restando a mi pasta. Pero oye, tú has echado cuentas de cuánto baja los intereses del pago de la deuda en Estados Unidos, ¿no? Sí. Si consigue Trump que los tipos bajen, ¿no? Sí. A ver, el cálculo, lo que pasa es que... ¿Merece la pena todo esto? Sí, sí merece la pena. Lo que pasa es que es un plan tan arriesgado y hay tantas variables... Es que esto no es suma cero, no es A más A... Claro, por eso A 1 más 1, 2. Tan arriesgado, va tan a contratiempo que a poco que le salga algo mal, de hecho es lo que han descontado los mercados, que no le va a salir bien, por eso esas caídas tan abruptas. A poco que le salga mal, el tortazo que nos pegamos es que puede ser monumental. Ahora, si sale bien, este tío... se va a coronar, ¿eh? ¿Qué ha calculado Donald Trump? Pues Donald Trump ha calculado que el efecto de los... Bueno, no, esto no lo ha calculado Donald Trump, esto lo he calculado yo, pero yo he estimado que más o menos, si no se llegan a acuerdos, se va a caer el PIB de Estados Unidos casi un 1%. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere Trump? Provoca efectivamente un susto, él mismo ha dicho que esto lo iba a hacer, que esto es una medicina, que al principio va a suponer un cierto dolor. Supone que la Reserva Federal se va a ver obligada a bajar tipos, ahora bien, le tiene que acompañar que la inflación no se dispare, le tiene que acompañar los datos de empleo, etcétera, etcétera. Por eso digo que es tan arriesgado, porque lejos de bajar podría llegar a subir tipos, con lo cual el plan ya se le va al garete. Ahora, si consigue que la Reserva Federal baje tipos, por cada 50 puntos básicos que baje la Reserva Federal, se ahorran al menos 46.000 millones de dólares en pago de intereses cada año. Cada año. No está mal, no es una cosa que dices, oye, voy a ingresar o voy a dejar de gastar 46.000 millones de dólares. No, es una cosa recurrente. ¿Por qué? Porque vencen más de 8 billones de dólares de deuda este año y el que viene. Con lo cual... Miel sobre hojuelas, dice, el dólar se debilita, exporto más, que es lo que quiere, y pago menos intereses por deuda y consigo reducir la deuda y el déficit, perfecto. Oye, última parada publicitaria, ya sabes, la publicidad manda a la vuelta. Lo que está consiguiendo Trump con su equipo, si ya hay algunas voces discordantes, podría haber más en las próximas horas y luego también en la calle, ¿no? Lo hemos visto en los últimos días, manifestaciones prácticamente en todos los estados quejándose por el efecto que está teniendo esto en la inflación. Publicidad, me lo contáis. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
CaixaBank, elegido de nuevo mejor banca privada en España por Euromoney. Un reconocimiento a un modelo único y a la trayectoria de un equipo que trabaja para estar cerca de los clientes y ofrecerles día a día la mejor gama de servicios. Gracias a todos por la confianza. CaixaBank, tú y yo, nosotros. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Este verano, respira. Adelántate en el Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Hisense. Con clasificación energética A++ y Wi-Fi. Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses. En tienda web y app del Corte Inglés. Solo hasta el 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. La tertulia capital. Hoy tertulia capital con Carlos Arenas, con Jesús Reglero y con Inmaculada Sánchez Ramos. Oye, Jesús, ¿cómo ves que dentro de su equipo ya haya voces discrepantes? Bueno, pues eso es lo que nos llega a Europa, que parece que sí, que intentan decir que, a ver, esto es Estados Unidos no es Nueva York, no es California. O sea, el 50% de los americanos no tienen pasaporte. Es que yo creo que aquí perdemos muchas veces el contexto de lo que es aquel país, digamos, ¿no? Es decir, está claro que esto ha causado daño. ¿Por qué? Porque sobre todo los americanos tienen inversiones en bolsa y ahora estarán diciendo, joder, ¿qué pasa con mis acciones? ¿Qué pasa con mis ahorros? Etcétera, etcétera. Estados Unidos es un país que yo he ido bastante por temas de trabajo y confía plenamente todos los americanos en su país. Es decir, saben que si se ha hecho esto es por algo. Y a mí, a ver, yo sé que estoy yendo un poco a contracorriente contra muchas de las cosas que se van diciendo por ahí, pero yo creo que esto, ellos tienen la sartén cogida por el mango. O sea, porque, y la sartén la tienen cogida por el mango, desde mi modesta opinión, porque no tienen enfrente a una potencia que pueda hablarles de tú a tú. El único que tienen para hablarles de tú a tú es China, el único, sabiendo que China es una tercera parte de Estados Unidos. O sea, el PIB americano son 25 billion, China son 7 billion. Y el único que podría ponerse de cara a cara es Europa, pero estamos viendo que Europa no es un ente integrado y único, desafortunadamente, en esto. Entonces él, pues ahora va a ir controlando y va a ir viendo un poco, pues cómo puede, entre comillas, llegar a donde él quiere. ¿Y dónde quiere ir él? Pues probablemente a tener aranceles 0-0. Si consigue eso, sí, dirá, pues lo he conseguido. Claro, es objetivo. Y de hecho, Europa, mencionábamos antes fuera del micrófono que el Fondo Monetario Internacional ha calculado que hay un arancel interno en la Unión Europea sobre bienes del 42%, y sobre servicios de más del 100%. El señor Donald Trump dice, vamos a llegar a 0, pero no solo a 0, sino que además me vais a quitar el IVA, porque aunque no compute como arancel, de hecho es un arancel, actúa como un arancel. Entonces el plan de Donald Trump es muy bueno, pero es tan arriesgado que claro, si ahora muchas economías, como pueden ser, imaginemos, la India, la Unión Europea, etcétera, etcétera, y otras cuantas más, dicen, pues en vez de jugar a tu juego y bajar al 0, juego al de China. Ya, pero ¿cómo estáis viendo que los multimillonarios, no me esquivéis, perdón, los sí, directivos en Estados Unidos estén rebelando contra Trump? Sí, también efectivamente comparto la visión de lo que nos llega aquí. Es verdad que solamente el viernes hubo algunos de los magnates que estuvieron en su toma de posesión que perdieron solo en un día más de 50.000 millones de dólares. Entonces, bueno, eso es duro. Ahora bien, más duro es los millones de personas que tienen sus pequeños ahorros que están viendo cómo se diluye parte de su riqueza. Pero también, aunque es tu tema, Susana, no me voy. Estados Unidos está haciendo esto por los americanos. Y los americanos están los de Texas, están los de tal, y aquí nos llega lo que nos llega. Aquí Trump piensa que esto de la caída de los mercados es un mal pasajero, dice que es un daño colateral, pero muchos de los ahorradores y ciudadanos americanos tienen ahorros en la bolsa americana, y muchos ejecutivos del sector financiero lo que venían diciendo en las últimas horas es que perro no come perro. A ver, aquí hay varias cosas. Efectivamente, yendo a tu pregunta concreta, no sé exactamente la frase, la estaba
estaba buscando, pero es verdad que más la llama imbécil o algo así, o hay que ser una cosa... Sí, y el otro le llama ensamblador. Sí, exacto, y el otro le llama ensamblador de bueno. Coches o no sé qué historia así. Efectivamente, a mí esto me recuerda casi, yo cuando lo he visto me recuerda un poco las luchas entre las dos vicepresidentas españolas, pero con más nivel. No, pero muy parecido, o sea, un gobierno que internamente también tiene, y mira, aquí no está, tenemos gobierno para rato y hemos tenido gobierno para rato y están todo el día discutiendo, que ya nos parece hasta normal que intragobierno haya posiciones opuestas y se vote opuestamente. Yendo a la otra cuestión, a mí me lo recuerda mucho, yendo a la otra cuestión también, esto depende del resultado, sé que lo que voy a decir parece de perullo, pero del resultado del tema de la revolución que está montando Trump. Acaba de entrar, la gente tiene una memoria debilísima, y si esto le sale bien, vamos, arrasa. Si le sale mal, veremos, que puede ser bastante probable, pero si le sale bien, arrasa. Y es verdad, recordemos... Como le salga mal, se lleva la economía mundial. Sí, pero todo esto lo digo porque la gente, aparte de tener una memoria muy frágil, vamos a llamarlo de alguna manera, también es verdad que las grandes potencias las grandes poderes, no me refería a potencias, o sea, empresas, pasan de una posición a la siguiente sin solución de continuidad. Recordemos a Google siendo integran, vamos, la LGTBI, JKL, todo lo que valga la identidad, la igualdad, y acto seguido apoyando a Trump. De un día al siguiente. O sea, que cambian luego en Davos de un día al siguiente a lo contrario sin problema ninguno. Bueno, le llamó imbécil y le llamó más tonto que un saco de ladrillos. Eso es lo que le dijo Max al Peter Navarro. Y el otro le dijo ensamblador. Entonces, ahí, qué bueno. Pues eso, chicos, las vicepresidentas. Que nos vamos. Inmaculada Sánchez Ramos, pero con más nivel. Jesús Reglero, Carlos Arenas, gracias, ánimo y a respirar. Y a sortear a Oliver. Oliver se llama. Un abrazo, adiós. Hasta luego. A por el día. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se prevén cielos despejados con algunos intervalos de nubes altas, aunque habrá nubosidad baja matinal en el Cantábrico, Ebro, fachada oriental, peninsular y Baleares, que tenderán a levantar. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y Cantabria y subirán en sierras de Andalucía y en el este de Galicia. Pocos cambios en el resto, aunque se podrían superar los 30 grados en zonas del Guadiana o Guadalquivir. En las mínimas predominarán las subidas, aunque con ligeros descensos en el interior sureste y en las Canarias occidentales, heladas débiles en el Pirineo, los vientos flojos o moderados, con posibles fuertes en el estrecho y litoral norte de Galicia. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Ven a Atlantis Aquarium Madrid en Into Xanadu. Descubre más de 10.000 animales marinos de 150 especies diferentes a lo largo de más de 20 acuarios. Disfruta con nuestros talleres especiales y aprende todos los secretos del océano. Atlantis Aquarium Madrid, el mejor plan en familia desde 9,90 €. Sintonizan Radio Intereconomía. Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. ¡Son lo máximo! Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos! Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados.
7 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien en curvas. Bien en curvas. Hoy el futuro del IBEX 35 está marcando una caída del 2,5%, jornada en la que han entrado en vigor la totalidad de los aranceles estadounidenses. Por lo tanto, la incertidumbre es máxima y ese es muy mal escenario para las bolsas. Hoy en España vamos a estar pendientes de varias compañías: Telefónica, ENA, Unicaja y Rey Jofré celebran Junta General de Accionistas. También estaremos muy pendientes en Estados Unidos de la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la FED en Estados Unidos. Se conocerán los inventarios mayoristas de febrero y, como cada miércoles, las solicitudes semanales de hipotecas. Tenemos la prima de riesgo en 74 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,41. En Europa. En Europa, caídas del 3,55 para el Eurostoxx 50 y también para el DAX alemán del 3,40. Si nos vamos a los futuros de Estados Unidos, ahora mismo cae el S&P 500 un 1,41 y le sigue muy de cerca el Dow Jones con una bajada del 1,36. Si nos vamos a las plazas asiáticas, vemos que el Nikkei de Tokio ha cerrado con una caída del 3,78. El Hang Seng está operando con una bajada del 0,57 y Shanghái está subiendo ahora mismo un 0,96. Y en cuanto a materias primas, vemos al barril West Texas de referencia estadounidense en $57,91, el petróleo Brent de referencia europea en 61,26, el cruce euro-dólar favorable a nuestra moneda en 1,1065 y la onza de oro cotizando a $3.050. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Estados Unidos no se achanta y el resto del mundo tampoco. Las bolsas otra vez, jornada negra o roja. ¿Cómo lo ves? ¿Cuánto más puede caer? ¿Dónde nos va a llevar todo esto? Bueno, difícil saber dónde puede caer, hasta dónde puede caer, porque mientras se siga escalando la guerra comercial, los mercados van a seguir presionados a la baja. Hoy la administración Trump pone en vigor los aranceles, elevando los gravámenes comerciales a su nivel más alto en 100 años. Ayer Estados Unidos anunció un arancel extra a China del 50%. Según Bloomberg, China ha anunciado que de momento se abstiene a tomar represalias inmediatas. Creemos que es una buena noticia, pero bueno, los mercados van a seguir dominados por este temor de arancelario, de guerras comerciales, y pasa en segundo plano todo el tema de resultados empresariales. Hoy empieza la publicación con Delta Airlines, al final de semana tenemos bancos, las actas de la FED. Bueno, ahora mismo el mercado lo único que está es pendiente de las noticias de los diferentes países en cuanto a guerras comerciales. Hoy la Unión Europea va a anunciar sus primeras medidas que entrarán en vigor la semana que viene y luego otras en mayo y a final de año. Me interesa el comportamiento de los bonos. Veo las rentabilidades del bono americano más arriba. ¿Qué está pasando? Bueno, por un lado, la mayor incertidumbre en cuanto a la evolución de precios por la guerra arancelaria. Eso evidentemente está generando un repunte de las TIRES. Y luego está habiendo una presión vendedora por parte de algunos de los grandes tenedores de deuda americana. Se especula con que China podría haber vendido unos 50.000 millones de dólares en bonos del Tesoro americano, con una mayor tensión de las TIRES al alza y dificultando un poco la labor también de la política monetaria americana y de Donald Trump. Y el comportamiento del euro-dólar en las últimas horas, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros hemos neutralizado el tema de la divisa. Creemos que el euro se va a seguir apreciando frente al dólar. Tenemos una banda entre el 1,10 y 1,12 para el corto plazo y creemos que de momento el euro se va a apreciar frente a la divisa americana. Muy bien, pues David Cortina, Santander Private Banking, gracias, buen negocio. Gracias, Susana. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales. Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día a uno. ¿Tú? Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para